Dian Funes, desde la Bochuncana Radio Pueblo, FM comunitaria del departamento Ischilín. ¿Cómo va? ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo andas? Buen día. Bueno, el buen día es un formalismo, un costumbrismo. Sabemos que son días difíciles y, bueno, amanecemos con títulos de algunos medios, no de todos, anunciando que los centros de acceso a la justicia van a formar parte de esta tanda de despidos y cierres que va a realizar el gobierno de Milei. Bueno, queremos charlar con vos, Sergio. Sabemos que has estado integrando los centros de acceso a la justicia. ¿Cómo afecta? ¿Qué han estado haciendo en este tiempo? ¿Cuántos años llevan funcionando? Bueno, te digo, lo más grave, empezando, no es tanto, o sea, obviamente que es grave la situación de los trabajadores y trabajadoras que integramos acceso a la justicia y el despido, o sea, ya hubo hace 2 meses 120 despedidos y los 370 más o menos que quedamos. Bueno, ahora sería una tanda de despidos mayor porque cerrarían 81 de los 105K, al menos eso es lo que ha informado el gobierno. Hay que ver si después lo puede materializar, porque obviamente que empieza un proceso de resistencia también de nuestra parte, pero decían, lo más grave no es tanto los despidos, sino sobre todo la desaparición de la política pública, que es fundamental, que debería ser ampliada, por el contrario, en lugar de ser diezmada, para el acceso a reclamos en términos de justicia, en términos de acompañamiento a comunidades, a personas que tienen vulnerado algún tipo de derecho en los lugares donde estamos, ¿no? Para tomar un poco de dimensión, los CAG están situados en las barriadas populares o en comunidades rurales o indígenas donde hay escasa o nula presencia de otro organismo del Estado, y acompañamos a esas personas que viven en esas comunidades y a quien sea que se acerque a las oficinas de los CAG. Y en nuestra gestión que condujimos entre 2020 y fines de 2023, resolvimos más de 1.300.000 gestiones a lo largo y ancho del país en los 110 CAG que existían, que logramos poner en pie, digamos, entre los que existían y los que logramos crear. O sea que estamos hablando de un impacto grande, no es que no es una política marginal que nadie sabe bien qué hace y demás. Lo que pasa es que cubrir todas las necesidades y la presencia en todos lados del país, obviamente que necesita otras capacidades y otras voluntades políticas, ¿no? Los centros de acceso a la justicia han estado trabajando con personas que no tienen los recursos para poder acceder a asesoramiento y defensa, ¿no es así? Total. Los centros de acceso a la justicia son conformados por un abogado, un psicólogo, una trabajadora social y un administrativo. Esa es como la estructura. Y lo que se hace es abordar interdisciplinariamente las distintas problemáticas de las personas que se acercan, sea desde la inscripción, o sea, desde conseguir DNI o la inscripción a algún programa, o sea nacional, provincial o municipal, porque nosotros vamos tejiendo redes de derivaciones y de resolución de problemas que permite que la persona que se acerca con un problema, en general consulta además otros. Y nosotros tenemos como consigna que nadie se va con el problema, no es una puerta giratoria, ¿no? Nadie se va con el problema sin resolver y colgado, sino que lo abordamos y hasta que no esté resuelto no se suelta, digamos, esa situación. Y se hace la orientación primaria en términos jurídicos, pero también el acompañamiento psicológico, también lo que se deba hacer en términos de trabajo social, digamos, sean los informes que fueran necesarios. Y entonces se trabaja de conjunto para solucionarle la problemática a la persona o a la comunidad a la cual estamos acompañando. Hemos acompañado un montón de situaciones, por ejemplo, de desalojos, tanto en la ruralidad como en barriadas populares, que hemos logrado frenar durante todo este tiempo. La verdad que es infinita la cuestiones de cuota alimentaria, un montonazo, de situaciones de violencia de género, situaciones de violencia policial, no sé, es infinita la problemática, la verdad que acompañamos, y lo hacemos desde un lugar muy profesional y muy humano, sinceramente, y eso también es muy dañino de lo que está sucediendo, que es una política que lleva 15 años de existencia, ha pasado por distintas gestiones de gobierno,
y siempre se ha ido fortaleciendo y profesionalizando y hay un acumulado de saberes, de técnicas, de redes tejidas, de inserción en las comunidades, que es lo que da mucha pena que se pierda, ¿no? Por eso yo decía, si bien los trabajos es fundamental, más grave es para el Estado y para nuestro pueblo perder ese acumulado de 15 años de experiencia en resolución de abordaje de problemáticas y en garantizar y efectivizar derechos. Recién comentabas algo que te iba a preguntar acerca de las problemáticas. A ver, los centros de acceso a la justicia están para resolver y mediar situaciones conflictivas. Entonces la pregunta también iba, ¿cuáles son las problemáticas, los conflictos que más se han repetido, reiterado, de paso como para tener un índice, porque trabajan sobre situaciones sociales, no parecen individuales, pero son problemáticas sociales? Vos mencionabas varias, como conflictos de tierra, violencia de género, cuestiones de cuota, el acceso a cuota alimentaria o asignaciones que las cobra el padre que no está presente y la madre está remando sola con los niños, un derecho de los niños, ¿no? Y entonces garantizar de que la asignación la cobre quien tiene a su hijo a cargo, situaciones, no sé, de trata de personas. La verdad que en estos años que yo llevo al frente de la Regional Centro, que es Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y La Pampa, hemos abordado problemáticas, pero mirá, infinitas, no sé, situaciones, hemos hasta logrado generar mediaciones comunitarias entre sectores en barrios muy jodidos que estaban enfrentados a los tiros y lograr que, por ejemplo, estaban en disputa una casa, que esa casa quede para hacer un espacio de donde las mujeres que sufren violencia de género puedan irse con sus hijos a estar y que las bandas logren cierta paz en el territorio, lo cual ha sido fundamental porque hacemos mediaciones comunitarias constantemente, ¿no? La verdad que podría estar toda una mañana hablando de casos particulares y situaciones. Lo que hay que entender, como decís, que son problemáticas sociales, ¿no? Cuando se habla de acceso a la tierra, por ejemplo en esta zona donde el agronegocio y el desarrollismo inmobiliario de un lado y de otro van dejando sin lugar a la mayoría de las poblaciones y a las comunidades indígenas y a las comunidades campesinas, bueno, estamos hablando de una problemática estructural que desde los CAG hemos acompañado firmes al lado del cañón, digamos. Y después situaciones de los más diversas, ¿no? Mucha gente que nunca tuvo documento y por lo tanto nunca había tenido la posibilidad de acceder ni garantizar ni efectivizar un montón de derechos, cuestiones laborales de explotación y que no tenían a dónde recurrir, ancianos que estaban solos y que no, por lo tanto no estaban haciendo un montón de trámites o situaciones que no tenían forma de solucionar, comunidades a las que hemos ido a hacer itinerancias u operativos en los cuales nunca un organismo del Estado Nacional se había hecho presente, y ahí estábamos escuchando, recolectando y dejando el contacto, también el vínculo, para que después puedan seguir llamando y escribiendo y solucionando problemas más allá de la presencia física en ese lugar o no, y la verdad que podría estar hablando muchísimo del trabajo que se ha hecho, pero me parece que bueno, que ese trabajo, que en muchos casos es desconocido, en muchos casos es subterráneo, porque era una política de Estado, no una cuestión de determinados gobiernos, este gobierno viene a destruirlo, ¿no? Como ha dicho explícitamente, vienen a destruir el Estado y por lo tanto vienen a destruir todo lazo de solidaridad, de comunidad, de lo que nos hace ser y de lo que estamos orgullosamente como una característica muy orgullosa de nuestro pueblo, que es la solidaridad y el acompañarnos entre todos y todas para salir adelante, ¿no? En las distintas situaciones. Sergio, acá veo, googleo, como se dijo en campaña, que googlear, está la página del Centro de Acceso a la Justicia. Vos todo lo que venís comentando, ¿está sistematizado para que se pueda acceder? Claro.
Nosotros, como cualquier organismo del Estado, tenemos un sistema que se llama SICAG, que es el sistema donde cargamos cada consulta, cada llamada, cada resolución de cuestiones, y donde también hacemos el seguimiento a cada caso, cada consulta, para que no queden ahí en el aire. Y entonces, cada cosa que nosotros decimos y que está expresado, por ejemplo, en los balances de gestión y demás, están sistematizados, ¿no? Tienen cuadros, cuando yo te digo que hay más de 1.300.000 consultas que realizamos bajo nuestra gestión entre 2020 y 2023, cada una de esas tiene un número de expediente, tiene un seguimiento, no es que uno tira un número y ahí es donde también uno puede ver cuáles están siendo las principales problemáticas de acuerdo a la región, a nivel general de país. Puede ir orientando la política pública para no trabajar a ciegas en términos cuantitativos, y después la cualitativa la tenemos todos los días en el territorio, ¿no? El termómetro de qué va sucediendo en el territorio. A nosotros nos tocó atravesar como trabajadores esenciales la pandemia y como gestión, ¿no? Fue un gran desafío, y nunca dejamos de estar ahí. Cuando mucha gente priorizó el cuidarse, nosotros priorizamos el estar acompañando a quienes lo necesitaban, ¿no? Y hoy encontrarnos con este gobierno que así le paga a quienes dejaron, pusieron su propia seguridad en términos de salud de lado para estar junto a los otros, lo mismo que está pasando con los movimientos sociales y los comedores, ¿no? Y la falta de alimentos, es un gobierno que viene a atacar a quienes más se la jugaron por los otros. Sergio, vos como trabajador de los centros de acceso a la justicia, ¿continuás vinculado o también te ha llegado el despido? No, yo continúo siendo coordinador regional hasta que decían que no. Lo que pasa es que este gobierno lleva ya 6 meses de gobierno y nunca nombró director o directora de acceso a la justicia, ¿no? Para mostrar el nivel de cinismo y el nivel de, o sea, cuando dicen, no, de acuerdo a las auditorías, ¿qué auditorías? Si todavía no hay un director o directora, llevamos 6 meses sin una conducción de la política pública, y lo estamos sosteniendo los trabajadores y trabajadoras y quienes fuimos parte de la gestión anterior, por entender que hacer otra cosa afecta a las comunidades, pero no hay ningún tipo de control por parte de la gestión actual. La verdad que son unos sinvergüenzas directamente, o sea, el nivel de desentendimiento con las políticas públicas es brutal. Imagínense, toda una dirección de 500 trabajadores sin conducción, sin una directora o director nombrado desde el 11 de diciembre del año pasado. Por ahora seguís teniendo cierto margen para moverte, por si en algún punto de la provincia de Córdoba, por ejemplo, se te solicita para, aunque sea comentar en la comunidad lo que se ha estado haciendo, lo podés hacer. En realidad nos desfinanciaron por completo, eso sí lo hicieron. El único cuidado que tuvieron fue de financiarnos por completo. Entonces no tenemos hoy por hoy, no sé, las oficinas de los centros de acceso a la justicia, para que se hagan una idea, lo limpian los profesionales que trabajan en él, porque amamos esta política pública, porque entendemos la entrega hacia los otros y el compromiso que tenemos hacia eso, pero no está habiendo dispenser de agua, no sé, cosas muy básicas por ahí en barrios donde no hay agua potable, ¿no? Porque no trabajamos en oficinas en el centro de la ciudad, ¿no? Está claro. Y entonces, por lo tanto tampoco hay ningún tipo de movilidad, ningún tipo de nada. Nosotros seguimos moviéndonos dentro de los márgenes que podemos, por ejemplo en la ciudad, sosteniendo itinerancia y operativos, pero sí se nos volvió muchísimo más cuesta arriba el poder ir como sí hicimos durante el gobierno anterior, de ir al norte de Córdoba, al sur de Córdoba, a las zonas campesinas, a hacer operativos donde enganchábamos un pueblo tras otro, etcétera. Todo eso se nos ha cortado, la verdad, es como bastante complicado, pero bueno, acá estamos igual de manera remota para acompañar lo que sea, y en las oficinas en Barrio Cabildo, en la zona este de Córdoba, y en Villa María para estar, seguimos firmes atendiendo y colaborando, ¿no? ¿Han diagramado alguna alguna actividades para dar visibilización sobre lo que está pasando? Mira, hay una parte que le corresponde, si se quiere, a los sindicatos, tanto ATE como UPCN. Está habiendo reuniones de trabajadores y trabajadoras donde un poco
queriendo saber los pasos a seguir, tratando de definir pasos a seguir, también en cada una de las provincias, en Capital, etcétera, etcétera. Eso por un lado, y por otro, la primera medida que estamos tomando es salir a visibilizar la situación, ¿no? Como vos decís, esto, por ejemplo, de estar hablando con los medios, que salgan notas, que se poder dar a conocer todo el trabajo que se viene haciendo, y la pena que nos da que la política pública quede se desarme, ¿no? Y todo el acumulado quede en el vacío, porque incluso desde la lógica que ellos plantean de eficiencia y demás, dejar recursos humanos formados durante 15 años en determinada forma de solucionar problemas, que no es fácil conocer toda la estructura del Estado, de los distintos poderes, haber logrado tener legitimidad en cada una de las poblaciones, establecer los vínculos con otros organismos. Eso es un trabajo de hormiga que cuesta muchísimo, y que todo eso lo tiren a la basura por un capricho, porque además es una política muy barata, ¿no? O sea, eso que el comunicado del ministro es mentira, de que son 8.000 millones de pesos, imagínense. O sea, ojalá, estamos trabajando en condiciones no sé, absurdas de trabajo, y salen a decir cualquier número. O sea, la verdad que indigna el nivel de caradurez que tienen para poder atacar una política que tanto bien le hace a este país, ¿no? Como tantas otras que están atacando y desarmando, ¿no? Lo que está pasando en el Ministerio de la Mujer, etcétera, etcétera. Las medidas que está tomando el gobierno son riesgosas para el país, y bueno, esta es una más, pero a ver, por ahí no hay un grado de información con respecto a estas políticas, pero uno piensa que, bueno, la historia lo dice, los estudios lo dicen, que una sociedad con una economía en recesión como la que tenemos, con un índice de la pobreza que ha subido, eso es como un territorio fértil para que se agudicen los conflictos y las problemáticas, y que el Estado retire la intervención en esos conflictos. Habla que va a haber mucho desamparo, pero también conflictos que van a llegar a puntos muy agudos. De que se van a expresar en violencias sociales, ¿no? O sea, si ya es algo que sucede, contra menos dispositivos para acompañar y solucionar esas situaciones tengas, más van rápidamente a pasar a disputas de violencia territorial, una implosión social, ¿no? Que es un poco lo que está ocurriendo, porque hoy cuando se dice cuando explote la crisis ya explotó. Lo que pasa es que implosionó, ¿no? Que es la peor forma que toman las crisis, es cuando en lugar de dirigirse contra quienes están siendo beneficiados con este sistema de saqueo, de despojo y de desigualdad, se expresa de manera horizontal y hacia abajo. Y eso es lo que está pasando. Entonces los territorios hoy por hoy están detonados. Empieza a haber conflictos hasta para conseguir alimentos, ¿no? Cuestiones tan básicas como esa. Entonces en una cola, en un merendero, en un comedor, donde se duplicó la cantidad de gente, o triplicó en algunos casos, acá en los que yo conozco, se han triplicado la cantidad de gente que está yendo, y a la vez no hay alimento más que enviado por el Estado, y prefieren que se pudra en los galpones y etcétera. Lo que sucede es que empiezan a pelearse la gente por la poca comida que hay, ¿no? Estamos viviendo esa clase de situaciones. Es terrible lo que está pasando en términos sociales. Sergio, voy cerrando, pero hago algunas más. ¿Cuál es el número de compañeros, de laburantes de Centro de Acceso a la Justicia que van quedando en el centro y en Córdoba sobre todo? En la región centro 37, en Córdoba entre los 3 CAG son 13. Ya, bueno, en la región centro se despidieron ya 12 trabajadores y trabajadoras, y bueno, esos son los que estarían quedando. Por eso te digo que es una política muy barata, ¿no? Pensando en términos, no se alquilan lugares, bueno, son esa cantidad de trabajadores y la cantidad de intervenciones que estamos teniendo, ¿no? Bueno, no te quiero quitar más tiempo, Sergio. Es tremendo, es terrible. Por ahí hago una pregunta media absurda, pero la hacemos.
el jefe del Estado diga que es el topo dentro del Estado para destruirlo, no está enmarcado en alguna falta a su rol. No hay una cuestión media fuera de la ley lo que está diciendo. No estrictamente, y sobre todo lo que tenemos que entender es que este no es un problema judicial, ¿no? Es un problema político, es un problema social. Entonces, incluso si, no sé, hay por ahí que hay compañeros, compañeras que plantean la cuestión de avanzar en un juicio político, pero el juicio político, ¿qué efecto tendría si a la vuelta de la esquina te presentás, hay nuevas elecciones y vuelve a ganar, ¿no? O sea, yo vengo insistiendo mucho en que Milei no es el problema, Milei es el síntoma de un problema. Lo que nosotros tenemos que atacar es ese problema, que es una cultura social sumamente individualista, ventajista, que no prioriza la solidaridad y la empatía con el otro, sino el sálvese quien pueda. Entonces ahí hay un trabajo en términos políticos, en términos sociales y de construcción también de alternativas políticas, ¿no? Está clarísimo, en la provincia de Córdoba no hay alternativa construida, seria, real, a los planteos neoliberales. Y entonces lo que uno tiene son opciones entre, bueno, quienes hoy gobiernan, que tienen algunas políticas en términos de gestión, no discursivas, que todavía se mantienen dentro de lo que nosotros entendemos como un Estado de Derecho y que tiene cierta comprensión de las dinámicas sociales y demás, y del otro lado el juecismo y digamos, esto que ya no sabe si es Libertad Avanza, macrismo, que es una derecha desenfrenada, bueno, mucho más parecido al gobierno nacional, y después no hay muchas más alternativas. A mí, si me preguntás, yo creo que la tarea, más que pensar si comete o no un delito Milei con decir tal o cual cosa, es por qué tiene la legitimidad para decirlo y por qué no hemos construido todavía alternativas al margen, más allá de las alternativas sí construidas en términos sociales, en términos en el campo político, ¿no? Tenemos que poder derrotar estas políticas de hambre, estas políticas de odio, estas políticas de desarme del Estado y de la nación, ¿no? Porque lo está diciendo con todas las letras, como vos decís, y poder construir otra cosa, ¿no? Ahí creo que está el desafío que tenemos todos y todas de dejar de lado cuestiones secundarias para entender la gravedad de la situación que se está viviendo, y que si esto no encuentra un freno, capaz en unos meses nos estemos enfrentando a una situación mucho más compleja en términos de persecución a dirigentes. Bueno, ya lo están diciendo abiertamente, que lo van a perseguir a Grabois por haber denunciado que se estaban pudriendo alimentos y crean una comisión para perseguirlo, ¿no? Una cosa delirante. Bueno, eso está pasando en este país. Entonces tenemos en juego la idea republicana, la idea democrática de convivencia, ¿no? Entonces me parece que hay que tomar de vuelta nota de la gravedad de la situación y construir alternativas serias desde nuestros lugares, desde las localidades, desde las provincias, hacia la nación, para salir de este atolladero en que estamos. Que de vuelta, Milei no es el problema, es el síntoma de un problema que lo agrava claramente, pero que evidentemente tiene raíces mucho más profundas, y donde quienes entendemos que estamos en otro campo en términos políticos, ¿no? Que tenemos una mirada de la sociedad distinta, de la patria distinta, de la soberanía distinta, evidentemente somos parte del problema, ¿no? En el no haber encontrado hasta el día de hoy alternativas a esto. Bueno, Sergio, te agradecemos estos minutos y bueno, te deseamos que tengas una buena jornada. Muchas gracias, un abrazo y gracias por difundir y dar a conocer esta situación que estamos viviendo. Gracias a vos. Bueno, con Sergio Hop estuvimos hablando sobre